Dios te bendiga, qué bueno que te hayas conectado a este tu canal, mi canal, Restaurando el Muro. Quiero para hoy exponer una palabra que con toda seguridad va a edificar y va a traer esperanza a tu vida. Está basada en el texto de Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice la versión de la Biblia Reina Valera de 1960. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Gloria a Dios por esta palabra. A través de los tiempos, el hombre siempre ha creído en un ser superior. Y aún en su ignorancia, el hombre ha tratado de encasillar a Dios en lugares, en templos y aún en manifestaciones físicas como el fuego, la lluvia, los truenos, el viento, etcétera. Pero la Biblia dice que Dios es espíritu y eso lo que nos enseña es que Dios no tiene limitación de lugar, tiempo ni espacio. Estos 5 versos del libro de Éxodo que acabamos de leer nos muestran una de las tantas experiencias personales de un hombre de Dios como Moisés, así como la tuvieron en experiencias personales muchos hombres de la Biblia. Aquí el siervo de Dios, está experimentando una experiencia personal, lo que teológicamente nosotros podemos llamar una teofanía. Y de este relato nosotros podemos sacar una enseñanza bien edificante para estos días de desierto, para estos tiempos de pandemia que estamos viviendo en toda la humanidad. Y quiero que nos enfoquemos en estas 3 cosas importantes. Lo primero es que en medio del desierto, Dios revela a Moisés su presencia y Dios revela a nuestra vida su presencia. Dice el texto que de en medio del desierto, y más exactamente de entre la zarza, el ángel de Jehová se le aparece a Moisés. Cuando la Biblia habla en muchos pasajes bíblicos, en el Antiguo Testamento sobre todo, refiriéndose al ángel de Jehová, se refiere a la persona de Jesús. Y este es un tiempo de desierto donde estamos nosotros padeciendo dificultades, viviendo una experiencia de prueba y tenemos que tener la fe necesaria para creer que Dios se aparecerá a nuestra vida para acompañarnos, para bendecirnos y para sustentarnos, trayendo siempre una respuesta a cada necesidad. Ahora nosotros determinamos con nuestra fe y con nuestra consagración en qué tipo de desierto se nos puede aparecer el Señor. Porque déjame decirte, todos los desiertos que podemos experimentar en la vida no son iguales para todo el mundo. El monte Horeb es el monte llamado también el monte de Sinaí, y fue ahí donde el Señor le entregó a Moisés las tablas de la ley. Horeb significa monte de Dios. Entonces, cada uno de nosotros puede hacer para sí su propio monte Horeb, buscando la presencia de Dios para adorarle y para bendecir su nombre. Ahora, cuando decimos que Dios se le aparece a Moisés en el monte de Horeb, hablamos de que Dios se aparecerá a nosotros para revelar el plan, para revelar su palabra, para revelar sus mandamientos, para revelar sus mandatos, pero para revelarnos también todas sus promesas de bendición. Ahora, número 2, en medio del desierto, Dios se mostrará a nosotros como una experiencia sobrenatural.
La Biblia dice que para el que cree todo le es posible. Una sanidad en medio de una enfermedad es una experiencia sobrenatural. La liberación de nuestra alma atada a muchas cosas es una experiencia sobrenatural. Un milagro financiero en medio de una crisis, eso es una experiencia sobrenatural. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos desafortunadamente a creer y a vivir en lo natural. Y así estaba Moisés acostumbrado a lo natural. ¿Qué era lo natural para Moisés? El cautiverio de Egipto, la crisis de Egipto, el suplicio de Egipto, eso es lo natural. Y a veces muchos de nosotros nos acostumbramos a eso. Nos conformamos con las malas noticias, que es lo natural. Muerte, crisis, quiebra, escasez, pero, ¿qué hizo Moisés cuando observó esto que estaba sucediendo? Inquirió, o sea, avanzó, sintió una curiosidad experimental y quiso en lo espiritual averiguar qué era lo que estaba pasando, más allá de ese estado natural de lo que estaba sucediendo, de ver una zarza ardiendo en medio del desierto. Dice el texto que Moisés miró y vio como la zarza de fuego y que la zarza no se consumía. En otras palabras, Moisés dijo, aquí está pasando algo. No se conformó, sino que avanzó para entender lo sobrenatural de Dios. Entonces, no todo el mundo puede entender lo sobrenatural de Dios. Y en medio del desierto, no nos podemos conformar porque si lo hacemos definitivamente terminaremos quedándonos a la vera del camino. La Biblia dice en Juan 15:7 que si permanecemos en el Señor y la palabra permanece en nosotros, podemos pedir todo lo que querramos y el Señor nos lo concederá. Dice textualmente, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Observe que ahí la palabra clave es permanecer, permanecer en el Señor para ver lo sobrenatural. Ahora, no nos podemos conformar con estar viviendo lo natural, que es lo que nos indica la noticia, lo que nos indica el mundo, la crisis, la pandemia, la muerte, sino que tenemos que renovar nuestro entendimiento para pasar de lo, no, de lo natural a lo sobrenatural como una experiencia personal de Dios. Dice la Biblia en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo. En otras palabras, no se conformen con las malas noticias. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está haciendo el Señor en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis? No nos podemos conformar a lo que dice el mundo, sino que tenemos que inquirir y buscar la presencia de Dios para que Él nos muestre, así como se mostró en esa zarza ardiendo, que el Señor se nos muestre como algo sobrenatural. Y número 3, de en medio de la zarza y en medio del desierto, Dios nos llama a la perfección en Cristo Jesús. Dice el texto que Moisés experimentó curiosidad acerca de cómo la zarza no se consumía. La zarza es una pequeña planta del desierto que pareciera que su aspecto no da como para que arda por mucho tiempo. Es como una mata vieja, casi seca, sin vida, la cual al arder pues tendría muy poco tiempo para quemarse. Sin embargo, eso fue lo que llamó la atención a Moisés y decidió acercarse para averiguarlo. En este instante, que desde la ese es el instante en que desde la zarza dice que se escuchó la voz de Dios para decirle, quítate las sandalias. Aquí lo que nos enseña el Señor es que no de cualquier manera nos podemos acercar al Señor y no de cualquier manera Él se va a revelar a nuestras vidas. El despojarnos de las sandalias significa dejar el pecado, dejar las malas actitudes, dejar aún la incredulidad, dejar la comodidad espiritual, dejar la falta de fe,
dejar la falta de compromiso. En otras palabras, volvernos a Dios a través de la persona de Jesús y someternos a Él. Para acercarnos a Dios será necesario quitarnos las sandalias porque su presencia es la santidad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Únicamente a través de la persona de Jesús. No es por nuestra condición que podemos llegar a la gracia, sino a través de la persona de Jesús. Ahora hay cosas que nos estorban en la vida de fe. Una de ellas es la mirada de quienes nos conocen como personas consagradas a Dios y que están pendientes de nuestro testimonio. Segundo, el pecado y las malas actitudes. Y tercero, el riesgo de tropezar y caer. El hebraísta, en Hebreos capítulo 12, versículo 1, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Cuál es la conclusión que quiero que guardes, el rema que quiero que guardes de este mensaje desde la zarza? Quiero que pensemos en que este desierto por el cual estamos pasando todos, estamos siendo probados y estamos siendo procesados por el Señor para ver de qué estamos hechos, cuál es la condición de nuestra fe. El desierto nos debe acercar a Dios para ver su poder sobrenatural. El desierto nos tiene que llevar a tener esas experiencias de acercarnos a Dios y esperar en Él las respuestas. Pero de acuerdo con nuestra persistencia, de acuerdo con nuestra consagración y de acuerdo con nuestra fe, de donde menos esperemos, aparecerá la presencia del Señor para traer la bendición que nosotros necesitamos y la revelación de su plan. ¿Qué está pasando? ¿Hasta cuándo va a terminar esta pandemia? ¿Cuál es el futuro? Ese es el punto clave de este mensaje. Lo sobrenatural de Dios no tiene lógica. Luego no admite razonamiento. Lo debemos creer únicamente por fe. Entonces, ese es el rema que quiero que guardes hoy en tu corazón. ¿Qué es lo que tú quieres que Dios te revele? ¿Qué es lo sobrenatural que tú estás esperando? De pronto una ayuda financiera, de pronto un trabajo, de pronto un cambio de vida, y que tú hagas la promesa de que te vas a acercar a Dios quitándote las sandalias, porque Dios es santo. Quiero que hagamos una oración final ahí donde tú estás. Padre, gracias te doy en esta oportunidad por esta palabra, y con confianza, Señor, quiero declarar que tú desde la zarza, desde lo sobrenatural, desde cualquier lugar, en el momento menos indicado, cuando menos estamos esperando, Señor, tú te vas a revelar a nosotros, Señor, así como te revelaste a Moisés para tener ese encuentro personal. Desde lo sobrenatural, Señor, tú nos vas a revelar cuál es tu plan y cuál es la bendición que tú tienes para nosotros. Señor, si hay enfermedad, sabemos que tú nos puedes sanar porque así lo prometiste. Y Señor, el llamado de hoy para nosotros es a una vida consagrada a Jesucristo, Señor, para poder ver lo sobrenatural y tener ese deseo y ese derecho de acercarnos a ti. No nos podemos acercar a ti, Señor, en nuestra naturaleza humana, sino que tenemos que hacerlo mediante la consagración y mediante la gracia redentora de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Padre, te doy gracias por la persona que ha visto este video, por la persona que lo está viendo, Señor. Bendigo su vida, bendigo, Señor, su familia. Declaro lo mejor de ti para él, Señor. Padre, consagro mi vida a ti, consagro la vida de mi familia, Señor. Te pido que sea manifestada tu gloria en este tiempo tan complicado y tan difícil, Señor. Padre, consagramos nuestras vidas a ti, te pedimos que nos bendigas y que todos podamos ver tu gloria en este tiempo de dificultad. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, gracias por escuchar este mensaje. Reflexiona un poco en esta semana sobre esto que Dios nos ha entregado
y nos veremos en una próxima oportunidad. Recuerda activar tu suscripción a este canal y hacer clic en la campanita para que cuando haya un nuevo mensaje tú puedas escucharlo. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús y nos estaremos viendo pronto. Hasta luego.